A veces lo evidente engaña, a veces lo que queremos ver no es más que una sombra. Bienvenidos a Es lo que parece o es algo más, desde la NDR 103.9 San Bernardo, con la conducción de Jorge Daer Díaz. Bienvenidos a una nueva y diferente emisión de Es lo que parece o es algo más, la primera del año 2026. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y hoy tengo pensado un programa que comienza con una línea de estudio muy actual, una de esas que quien dice nos coloca en el lugar de testigos directos de los acontecimientos. Sin dudas, el núcleo tiene que ver con Benjamín Solari Parravicini, pero no puede, o al menos entiendo que no debería desarrollarse como un hecho o análisis aislado, sino más bien como una historia. Hace un tiempo atrás grabé un programa relacionado con la posible intervención de los Estados Unidos en Venezuela y con el posible devenir de los acontecimientos. Sin embargo, luego de lo ocurrido el 3 de enero de 2026, entiendo que aquel programa no solo queda incompleto, sino que necesita ser reformulado e integrado como parte de una historia mucho más grande. Una historia que finalmente terminan contando las psicografías. Para ello no vamos a estudiar únicamente lo expuesto por Parravicini, sino también los comunicados oficiales, las declaraciones públicas y las notas de prensa emitidas por el gobierno de los Estados Unidos y por el propio Donald Trump, con el objetivo de poner a cada psicografía en contexto y en lógica con la realidad. A partir de ahí vamos a establecer algunas pautas que entiendo que son prioritarias y relevantes. La primera es el respeto. El diálogo, el debate o la discusión en torno a la figura de Maduro considero que no me corresponden como argentino. Este es un debate que sí podrían dar eventualmente los protagonistas directos, los venezolanos, ya sea desde una posición o desde otra, y sí es un tema que en mi opinión les pertenece, pero quiero ser un poco más claro. Desde una silla en Buenos Aires sería muy fácil opinar sobre el tema. Sin embargo, considero que solo quien vivió la escasez de alimentos básicos y productos esenciales, la falta de medicamentos, hospitales sin insumos, los cortes de luz, los problemas con el agua, el transporte colapsando, el aumento de la inseguridad, pueden hablar con verdadera autoridad. Y desde luego el otro apartado que también le corresponde a los venezolanos, que tiene que ver con el análisis de cuál fue el rol o el papel de los Estados Unidos en toda esta crisis. Pero, sin haber estado en el lugar, sin haber sido testigo directo, apenas puedo inferir algo que a esta altura parece evidente, y es que seguramente el gran motivo de la gran emigración venezolana tuvo más que ver con supervivencia que con otros motivos más allá de las afinidades políticas. Desde ese lugar, los protagonistas de la época, tanto quienes se han quedado como quienes emigraron, seguramente van a tener discursos totalmente opuestos, posiblemente sea así, y en ambos casos tienen más autoridad que todas aquellas personas que lo vimos desde afuera. El segundo eje tiene que ver con la intervención en sí de los Estados Unidos y sus posibles motivaciones. Para esto vamos a tomar como referencia algunas de las conferencias de prensa realizadas por el propio Donald Trump. Y finalmente vamos a trazar un paralelismo entre la realidad actual y la pasada. Y ahí sí, en ese momento nos vamos a meter en una psicografía en particular, pero antes de comenzar hay una frase bíblica que me gustaría poner sobre la mesa. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Lucas 8:17. Todos recordamos que en 2003 Estados Unidos atacó a Irak, derrocó a Saddam Hussein y aludió a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, armas que finalmente nunca fueron encontradas. Recordemos también que tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los Estados Unidos instalan la llamada guerra contra el terror. Dentro de ese marco, el gobierno de George Bush vinculó a Irak con el terrorismo internacional. Habló de armas de destrucción masiva y presentó a Saddam Hussein como una amenaza potencial. En ese clima emocional y político posterior al 11 de septiembre, la invasión de 2003 fue legitimada ante la opinión pública. Sin embargo, luego fuimos testigos de una realidad. Irak no es un país nada más, posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y está ubicado
en una zona geográfica absolutamente estratégica como es Medio Oriente. Influir, controlar o condicionar a Irak implica necesariamente varias cosas al mismo tiempo: un impacto directo en el precio global del petróleo, un mayor poder geopolítico sobre la región y una reducción de riesgos para aliados estratégicos de los Estados Unidos. En geopolítica, el petróleo no siempre aparece como el motivo explícito, pero prácticamente nunca está ausente de la ecuación ante situaciones como la que hemos vivido en ese momento. Y este es un hecho muy interesante. Si es amarillo, está en un lago, hace cuac y tiene un pico, bueno, es un pato. Y esta lectura se refuerza cuando observamos lo que ocurrió después de la invasión. Empresas occidentales obtuvieron contratos petroleros, se reconfiguró el control de la producción y se aseguró una presencia militar sostenida en la región. Y al mismo tiempo, aquello que había sido presentado como el argumento central, las armas de destrucción masiva, pasó lentamente a un segundo plano hasta que finalmente desapareció. Por eso, una síntesis honesta podría ser la siguiente: no se puede afirmar que la guerra haya sido únicamente por el petróleo, pero tampoco se puede negar que sin ese recurso, Irak difícilmente hubiera tenido el mismo valor estratégico o incluso habría formado parte del debate internacional. Luego nos vamos a meter de lleno en el análisis del caso de Venezuela, pero antes quiero quedarme con un hecho muy importante, muy concreto. Hace 22 años se utilizó un determinado argumento para justificar una decisión militar. En 2026, el narcoterrorismo atribuido al gobierno de Maduro fue utilizado como uno de los argumentos. Sin embargo, las propias palabras de Trump terminan de poner sobre la mesa que la verdadera, o si se prefiere, la motivación más importante, está más relacionada con el petróleo y los recursos naturales que con la figura de Maduro. Y cuando el eje del discurso se modifica, también cambia la forma de leer la historia. Trump dejó traslucir de manera bastante directa que el ataque estuvo esencialmente vinculado al petróleo y a los recursos naturales. Si bien la figura de Maduro fue mencionada como parte de la narrativa, el mayor énfasis recayó en los intereses energéticos, algo que queda en evidencia a través de frases como las siguientes: necesitamos acceso total al petróleo de Venezuela y a sus riquezas. Vamos a tener empresas extractoras de petróleo más grandes que en cualquier parte del mundo y vamos a comenzar a hacer dinero para el país. Hicimos un primer ataque, fue muy quirúrgico, pero estamos listos para realizar un segundo ataque si fuera necesario, uno mucho más grande, aunque creemos que no será necesario. Y cuando el propio discurso pone el acento en el acceso, en la extracción y en el beneficio económico, el trasfondo de la decisión empieza a quedar cada vez más claro. Donald Trump fue particularmente explícito al vincular las intervenciones de los Estados Unidos con el control del petróleo. No lo dijo una sola vez, tampoco lo dijo de una sola manera, lo repitió como idea, como justificación y como lógica estratégica. Sincericidio o no, pocas veces en la historia reciente el vínculo entre el poder militar y recursos naturales había sido expresado de forma tan directa. ¿Por qué toda esta introducción? Porque la siguiente psicografía, la primera, dice muchas cosas y marca el inicio de una historia que, como toda historia, tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué es lo que dice la psicografía? El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. Acabo de entrar de lleno en el análisis de esta primera psicografía y quiero mostrarte una segunda y proponerte algo, que observes ambas y te preguntes si no existe algún tipo de vínculo entre una y otra. Si encontrás algún punto en común, te invito a dejarlo en los comentarios del video. Principio del fin, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Ok, regresemos a la primera. Si bien podría estar hablando de lo ocurrido el 20 de abril del año 2010, cuando una explosión en una plataforma petrolera ubicada en el Golfo de México dio inicio a uno de los desastres ambientales más graves de la historia reciente, durante casi 3 meses el derrame avanzó sin pausa, día tras día millones de litros de petróleo se expandieron por el océano, afectando vastas zonas marinas y costeras. El avance del crudo alteró ecosistemas completos, impactando
impactó sobre peces, aves, mamíferos y modificó profundamente la vida en la región. Mientras se intentaba detener la fuga, equipos científicos y técnicos comenzaron a medir los daños, se monitorearon corrientes, mareas y concentraciones de petróleo y se evaluaron los efectos sobre la fauna, los hábitats y el uso humano del mar y la costa. Luego de 87 días, finalmente se logra frenar la salida del petróleo, pero entonces el daño ya era enorme, terrible, con consecuencias que se extendieron en los años subsiguientes. A partir de ese momento comenzó una larga etapa y compleja de evaluación, limpieza y restauración ambiental. El derrame dejó una huella muy profunda, no solo en el ecosistema del Golfo, sino también en la conciencia pública. Por ese motivo, Solari Parravicini podría estar refiriéndose a ese tema en particular. En lo personal considero que aquí se está hablando de aquello que comenzó en Irak hace más de 20 años y que continúa observándose en la actualidad con Venezuela como nuevo protagonista. El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa y comenzará su mal. En el lenguaje simbólico, el elefante representa poder, peso, memoria y una fuerza estructural difícil de ignorar. Es una figura asociada a lo grande, a lo que se mueve con lentitud, pero que cuando avanza o desestabiliza genera un impacto profundo y duradero. Al hablar del elefante norteamericano, la referencia se vuelve más precisa y directa. No solo está apuntando a Estados Unidos como nación, sino a su condición de gran estructura de poder político, militar y económico a nivel global. A esto se suma un dato clave que tiene que ver con el simbolismo contemporáneo, y es que el elefante es además el emblema histórico del Partido Republicano. De este modo, la imagen del elefante norteamericano puede interpretarse como una alusión al poder republicano dentro de Estados Unidos, a su peso interno y externo y a los movimientos o desequilibrios de una fuerza que, aun siendo lenta, tiene la capacidad de alterar el escenario mundial cuando entra en crisis o comienza su declive. Una analogía, lunfardo, puro, trompa, Trump. Para quienes escuchan desde otros países, recuerden que este programa se emite desde Argentina y que Parravicini era argentino, es importante aclarar un punto cultural. En la Argentina, el lunfardo es una forma popular y coloquial de hablar que nació en Buenos Aires, especialmente en los barrios y en el habla cotidiana. No es un idioma aparte, sino más bien un uso creativo del lenguaje que juega con los dobles sentidos, con deformaciones de palabras, con ironías y metáforas para decir algo sin decirlo de manera directa. Por ejemplo, en lunfardo, cuando uno dice "ojo con este tipo, no es trigo limpio", no está hablando de agricultura, claramente, sino de que hay algo turbio o poco confiable detrás de la persona. El lunfardo suele sugerir más de lo que explica. Desde esa lógica puede pensarse que Trump suena cercano a trompa y que ese parecido fonético no sería casual. La trompa del elefante, Trump en sí como figura, sino más bien una licencia simbólica para hablar desde el lugar del lunfardo. Si esa trompa aparece cargada de agua negra, el símbolo se vuelve muy concreto. El agua negra es el petróleo, no solo como recurso energético, también como símbolo de poder, de dependencia y de conflicto. Un líquido que mueve al mundo, pero que también contamina y deja marcas. El petróleo habla de intereses geopolíticos, de guerras y de economías atadas a su extracción y circulación. No fluye de manera inocente y cada pozo petrolífero supone decisiones, presiones y disputas. Así, esa trompa se encuentra totalmente manchada de petróleo, de la riqueza concentrada que surge y de la energía convertida en arma. En medio de ese proceso comienza su mal. Sin embargo, el texto no se refiere al fin, como ocurre en la segunda psicografía, sino al comienzo de males. Y vuelvo un poco al hecho de que por primera vez en la historia se hace una alusión totalmente directa y sin tapujos al que parecería ser el motivo del ataque. Y hay algo muy divertido. Estaban en la puerta del avión y estaba Trump, le estaban haciendo una nota, había otra persona y la otra persona decía, sí, aparte es importante tener en cuenta que vamos a poder atrapar a Maduro, y salta Trump y dice, sí, y no se olviden del petróleo. Es la primera vez que yo al menos veo que se hable tan claramente, pero tan claramente. Es como que ese juego, ¿no? El arte de la guerra se basa en el engaño, es como que se corrió el engaño y se habla abiertamente.
Bien, algo importante, ¿por qué no hacer alusión al inicio de esta historia, el año 2003? Porque al parecer el comienzo del mal se manifiesta con el elefante, su trompa y el agua negra. Dicho de otro modo, lo ocurrido el 3 de enero de 2026 marcaría el comienzo del final de una historia que comenzó en 2003, con otros protagonistas, pero bajo la misma lógica y una narrativa similar en su estructura. Esta historia recién comienza con esta psicografía, pero hay muchas otras que nos ofrecen un hilo argumental, nos señalan un camino y nos revelan un desenlace que podría estar por ocurrir. Algo importante, algo que me ocurrió, veía que hay 3 psicografías que hablan concretamente sobre Venezuela. Sin embargo, hay otras tantas que, si bien no están hablando de Venezuela, parecería que lo ponen en un primer lugar. Y pongo un ejemplo, uno de los programas que voy a hacer en esta tanda, Venezuela, Estados Unidos, petróleo, tiene que ver con armas nuevas. En 3 psicografías, al menos Parravicini habla de armas nuevas. Y creo que ya hasta está blanqueado por el mismo presidente de los Estados Unidos que en esta invasión, en este ataque, se han utilizado armas nuevas. Por eso es que también vamos a dedicarle a este tema y vamos a contrastar la realidad con lo que nos comentó en algún momento Parravicini. Bien, como digo siempre, todo esto es una verdad absoluta. Para nada, no es más que una visión que surge luego de recorrer el camino que nos regala Benjamín Solari Parravicini. Bien, cerramos esta primera parte, van a ser mínimo 4 partes y en breve vamos a estar analizando el resto de las psicografías que relatan otros fragmentos de esta misma historia y puntualmente una pregunta. ¿Dijo abiertamente Parravicini que iba a Estados Unidos a atacar Venezuela? Lo vamos a ir analizando, pero surge de aquí una pregunta que también tiene que ver con declaraciones que ha hecho Trump. ¿Existiría la posibilidad de que Donald Trump ataque Cuba o México? También lo vamos a responder desde la psicografía. Mi nombre es Jorge Daer Díaz, esto fue Es lo que parece o es algo más, y voy a cerrar con una canción que me parece que es apropiada para el tema. Hey You, Mr. President. Chau. Your crimes. If you bite, I will bite you back, and all the world will end up hurt. My friend, God gave you a brain. If you use it, we got a chance. If you don't, you'll learn to dance. Help your neighbors with their people, and they'll help you with yours. Use your money to feed your children, keep them growing in good shape. Come with me through this door, you will see where we all go. Famine, murder, rapes and pain, if we don't stop this train. Big war, let's stop it right now.